Hola, 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 gente hermosa de YouTube. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla y con muchísimas ganas de descubrir cosas nuevas conmigo. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal, un espacio dedicado a explorar esas historias que nos atrapan, esas narrativas que nos hacen vibrar y que, por supuesto, nos dejan pensando. Hoy, como bien habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un universo que ha conquistado corazones en todo el mundo, incluyendo el mío, las series turcas. Sí, esas producciones que han revolucionado la televisión y que nos han regalado personajes inolvidables, tramas apasionantes y, bueno, mucho drama, que a veces nos encanta. Así que prepárense porque vamos a hacer un recorrido por esas series que marcaron un antes y un después, esas que nos hicieron trasnochar, llorar a mares y suspirar sin parar. Y antes de que me olvide, si este tipo de contenido te gusta, si eres de los que se desvelan por una buena historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y por supuesto, a dejar tu like si te emociona tanto como a mí el tema de hoy. Empecemos. Vamos a hablar claro, las series turcas no son una moda pasajera. Han llegado para quedarse y han cambiado el panorama televisivo de una manera que pocos imaginábamos. Ya no estamos hablando solo de telenovelas, sino de producciones de altísima calidad, con guiones complejos, actuaciones magistrales y una fotografía que te transporta a otro mundo. Pero, ¿cuál fue la clave de su éxito? ¿Por qué engancharon tanto a un público tan diverso? Yo creo que hay varios factores que se combinan, pero uno de los más importantes es su capacidad para tocar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la venganza, el poder, pero desde una perspectiva cultural diferente, enriqueciendo la narrativa y mostrándonos matices que no vemos en otras producciones. Y además, seamos honestos, la belleza de sus protagonistas y la química que logran en pantalla, no tiene comparación. Comencemos nuestro viaje con una de las primeras series que realmente causó furor en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, Las mil y una noches de . Esta fue como la chispa que encendió la llama de la pasión por las series turcas. ¿Recuerdan la historia de Şerezade y Onur? ¡Qué intensidad! Şerezade, una arquitecta viuda y madre de un niño enfermo, se ve obligada a aceptar una propuesta indecorosa de su jefe, Onur, para conseguir el dinero necesario para el tratamiento de su hijo. Esta premisa, que podría sonar simple, se convirtió en una trama llena de intrigas, secretos y un romance que nos hizo suspirar a todos. La química entre Bergüzar Korel y Ali Ergenç era palpable y nos tenían pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Las mil y una noches no solo fue exitosa por su historia, sino que también rompió esquemas al presentar personajes femeninos fuertes y decididos, algo que no siempre veíamos en las telenovelas tradicionales. Definitivamente, marcó un antes y un después en la televisión. Después de Las mil y una noches, el mundo estaba listo para recibir más producciones turcas, y no tardaron en llegar. Una que resonó con fuerza fue Fatmagul conocida también como ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie abordó un tema muy delicado, el abuso sexual, desde una perspectiva diferente y con una sensibilidad impresionante. La historia de Fatmagul, una joven inocente que es víctima de una violación y tiene que luchar para reconstruir su vida, nos conmovió hasta lo más profundo. Beren Saat, en el papel de Fatmagul, hizo una interpretación magistral, transmitiendo todo el dolor, la angustia y la esperanza de su personaje. Fatmagul no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó debate y reflexión sobre un problema social muy importante. Y lo hizo con una narrativa muy cautivadora, donde veíamos el proceso de recuperación de Fatmagul, su lucha por la justicia y el desarrollo de un amor inesperado con Kerim, uno de los acusados de su violación, un giro que nos mantuvo siempre expectantes. Si hablamos de historias de amor apasionadas, no podemos dejar de mencionar Amor prohibido conocida en algunos países como Biter. Esta serie es un verdadero drama romántico que nos sumerge en un mundo de lujo, intrigas y pasiones prohibidas. Biter, una mujer joven y hermosa, se casa con un hombre mayor y rico, pero se siente atraída por su sobrino, Belul. Esta historia de amor imposible, llena de deseo y celos, nos mantuvo al filo del asiento con cada capítulo. El triángulo amoroso entre Biter, Belul y Adnan, el esposo de Biter, generaba mucha tensión y drama. La elegancia de los escenarios, el vestuario impecable y las actuaciones impecables hicieron de Amor prohibido una serie inolvidable. Y el final, todavía nos sigue generando conversación y debate. Ahora,
Si hablamos de dramas familiares intensos y con un toque de misticismo, tenemos que mencionar Ethel ***. Esta serie es una obra maestra de la narrativa que nos lleva a un viaje lleno de venganza, traición y redención. Ethel, un hombre que es traicionado por sus mejores amigos y dado por muerto, regresa con una nueva identidad para vengarse de quienes le hicieron daño. La trama es compleja, llena de giros inesperados y personajes ambiguos, lo que la hace muy adictiva. Kenan Imirzaloglu, en el papel de Ethel, nos ofrece una actuación impresionante, mostrándonos las distintas facetas de su personaje, desde el joven inocente hasta el hombre atormentado por la venganza. La banda sonora de la serie es también digna de mención, ya que le da una atmósfera especial a cada escena. Ethel es, sin duda, una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene enganchado hasta el último. Cambiando un poco de género, pero manteniéndonos en la línea de la calidad, tenemos Sila ***. Esta serie nos sumerge en la cultura turca tradicional, explorando temas como la tradición, la modernidad, el amor y el honor. Sila, una joven que ha crecido en Estambul, se ve obligada a casarse con un hombre de su pueblo natal, Mardin, para evitar un derramamiento de sangre entre dos familias. Esta historia de choque cultural, donde Sila debe adaptarse a las costumbres de un lugar que le es desconocido, es fascinante. La serie nos muestra la belleza de la región de Mardin, con sus paisajes áridos y sus construcciones antiguas, y nos permite conocer de cerca la cultura kurda. Can Sudere, en el papel de Sila, transmite la fortaleza y la determinación de su personaje, que lucha por su libertad y por el amor. Sila es una serie que nos hace reflexionar sobre la importancia de las tradiciones y la necesidad de adaptarse al cambio. Otra serie que conquistó corazones fue Kara para Ask o Dinero sucio y amor. Esta es una historia de amor y misterio que nos lleva a explorar el mundo de la mafia y la corrupción. Omer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas, se unen para investigar la muerte de sus respectivos seres queridos, descubriendo que hay mucho más de lo que parece. La serie tiene un ritmo ágil, con mucha acción y suspenso, y una química palpable entre los protagonistas, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Kara para Ask nos mantiene pegados a la pantalla intentando descubrir todos los secretos y conspiraciones. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de los momentos románticos, que le dan un respiro a tanta tensión. Continuando con la lista de series impactantes, tenemos Medcezir ***, la versión turca de la famosa serie estadounidense DOC. Esta adaptación supo capturar la esencia de la original, pero con un toque turco que la hizo única. La historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia rica, y su romance con Mira, una chica de clase alta, es una historia de amor juvenil que nos enganchó por completo. La serie explora temas como la diferencia de clases, la amistad, la lealtad y los problemas de la adolescencia. Los paisajes de la costa turca son espectaculares y la banda sonora es muy pegadiza. Medcezir fue un éxito entre el público joven y se convirtió en una de las series más populares de los últimos años. Y no podemos hablar de series turcas que cambiaron la televisión sin mencionar Dirilis, Ertuğrul ***, conocida también como Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica nos transporta al siglo XIII, a los orígenes del Imperio Otomano. La historia de Ertuğrul, el padre de Osman, y el fundador del imperio, es una saga épica llena de batallas, intrigas políticas y valores como el honor, la justicia y la lealtad. La serie es visualmente impresionante, con escenas de acción muy bien coreografiadas, vestuario y ambientación que nos transportan a esa época. Dirilis, Ertuğrul ha sido un éxito no solo en Turquía, sino en todo el mundo musulmán, y ha puesto en el mapa las producciones históricas turcas. Es una serie que nos muestra la importancia de la historia y la cultura, y nos invita a reflexionar sobre el pasado para entender el presente. Una serie que causó furor por su originalidad fue Yerder o Infiltrado. Esta serie de acción nos presenta la historia de dos hermanos separados al nacer que, sin saberlo, se encuentran en lados opuestos de la ley. Sarp, un policía, es infiltrado en la mafia, y Umut, su hermano, se convierte en un sicario. La serie tiene un ritmo vertiginoso, mucha acción y giros inesperados. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Aras Bulut Inemli son impecables y la química entre ellos es palpable. Yerde es una serie que te mantiene al borde del asiento con cada capítulo y te hace reflexionar sobre los límites entre el bien y el mal.
Y para finalizar este recorrido por algunas de las series turcas más impactantes, no podemos dejar de mencionar Kukur una serie que nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio de Estambul controlado por una familia mafiosa. La historia se centra en la familia Koval y sus luchas por mantener el control del barrio, así como los conflictos internos de la familia. La serie tiene una estética muy particular, con escenas de acción espectaculares y personajes muy complejos. Aras Bulut İmamli vuelve a brillar en su papel de Yamak, el hijo menor de la familia. Kukur es una serie que te engancha por su ritmo trepidante y sus personajes inolvidables, y te muestra una realidad social muy particular de Turquía. Bueno, gente hermosa, hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunas de las series turcas que, en mi opinión, han cambiado la televisión y han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Hemos visto historias de amor apasionadas, dramas familiares intensos, intrigas palaciegas, venganzas épicas, reflexiones sobre la cultura y mucho, mucho drama. Cada una de estas series, a su manera, nos ha tocado y nos ha hecho pasar por una montaña rusa de emociones. Hemos reído, llorado, suspirado y, sobre todo, nos hemos enganchado a sus tramas y a sus personajes. Y lo más importante, hemos descubierto que las historias, sin importar su origen, nos pueden conectar a todos. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo y que les haya servido para recordar sus series turcas favoritas o para descubrir alguna nueva que quieran ver. A mí me encanta poder compartir estas pasiones con ustedes y saber que no estoy sola en este amor por las historias bien contadas. Así que, no duden en dejarme sus comentarios, cuéntenme cuáles son sus series turcas favoritas, cuáles les han marcado más y si hay alguna que creen que debería haber incluido en este vídeo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, les recuerdo que si este vídeo les ha gustado, les invito a que le den un buen like, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando juntos el maravilloso mundo de las series. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!